Hola chicos, bienvenidos al Boulevard de Kamihama. Esta vez quise hacer un video un poco diferente de los que suelo hacer normalmente. Y es que tenía muchas ganas de hablar de SAO y encontré esta tier list de los arcos de SAO que mezclan un poco las novelas y el anime y los juegos y en realidad cualquier cosa, cualquier historia que haya tenido SAO. Y podemos utilizarla para organizar lo que yo conozco de la franquicia. Yo no he visto todo lo que hay que ver de SAO. Hay cosas que no las he tocado, como todo esto que he puesto acá. Hay algunas que he visto, pero poco, y de las cuales voy a opinar lo poco que sé. Y por eso creé esta tier. Y de lo demás ya lo iremos ordenando. Bueno, empezamos con la novela 2, el tomo 2 de El Arco de Aincrad. El Arco de Aincrad, que a mí me parece muy infravalorado en general, pero que es bastante bueno a la vez. El Arco de Aincrad, el tomo 2, tiene las historias sueltas de muchos personajes que no tenían cabida en la primera novela, porque tiene la historia de Cílica, que la integran recién en esta novela, tiene la historia de Lisbeth, tiene la historia de Yui y un montón de agregados muy importantes, muy interesantes, que están contados de formato de historia corta, lo cual es muy bueno, porque a diferencia de la primera novela, que estaba contada en un formato de resumen que no permitía apreciarlo todo, aquí sientes que estás tomando cachitos de una historia gigante. Acá sentías que estabas tomando una historia gigante muy reducida y que te la estaban contando. Y yo creo que por el formato simplemente para mí va en buena, y la segunda y la primera novela va en infravalorada, porque también el autor tuvo bastantes problemas en la primera novela. Estaba el tema del autoinsert. Hay muchos puntos en donde la novela se vuelve un poco difícil de leer, un poco aburrida. Se nota que no estaba muy preparado todavía. También hay cortes abruptos de tiempo. No se olviden que toda la historia pasa en 2 años, y esta parte de la novela cortó la mitad de lo que vimos en el anime. Incluso te diría más, porque en Progressive hay cosas que ya le metieron a la temporada 1, porque el volumen 1 de Progressive ya había salido. Entonces yo creo que está en infravalorada. Simplemente la gente no la valora por completo, y creo que hace algunas cosas interesantes también, como el capítulo 16.5, algo bastante atrevido en su época, e incluso hoy ya no he visto a nadie que lo haya hecho, ni siquiera Arifureta. Y bueno, así quedaría el primer arco. Luego tenemos también Fairy Dance. Fairy Dance, tanto su primera novela como su segunda, que bueno, no las he ido, estas en formato novela, estas sí, solo las vi en anime, y solo las vi una vez y nunca más las quise volver a tocar. De hecho es tan mala que lo puse en el tier más bajo en cuanto a calidad. Lifa, el peor personaje de esta franquicia, pero por muy lejos de cualquier otro que se imaginen. Yo creo que ambos volúmenes, el 3 y el 4, que son la historia de Fairy Dance, van hasta el fondo. Lo único bueno que tienen, entre comillas, es el reencuentro de Asuna y Kirito, que debió pasar en el arco de Aincrad y que prácticamente no tiene nada que ver con Halo, por lo cual reduce bastante el mérito de siquiera haber creado este juego. Y para mí queda aquí, en el fondo. Luego tenemos Alicization, algo muy interesante de tratar. Hay 2 puntos en la academia, hay 2 formas diferentes, hay 2 historias paralelas. Bueno, paralelas no, una después de la otra, que se cuentan. Una es cuando Kirito entra a la academia como un aprendiz. Cuando entra como un aprendiz de Sortilena, no hay mucho que ver, porque ya Kirito tenía bastante experiencia en otros juegos, y a pesar de que sí, más era realista este juego, el mundo de Underworld requería más de que tú sepas y que entiendas las cosas, más que de usar comandos como lo hizo en SAO, como lo hizo en Halo. Aún así creo que ya sabía bastantes cosas, y lo que más resalta de este volumen es cuando aprendió a utilizar parte del sistema, algo que le enseñó indirectamente Cardinal con el problema que tuvo con la flor y el regalo para Sortilena. Tiene algunas cosas interesantes, como cuando se enfrenta al estudiante que estaba a punto de graduarse, a pesar de que para mí debió perder con contundencia, porque sería lo lógico. Si tratábamos de hacer un Kirito menos roto, creo que eso hubiera sido un buen mensaje. Yo creo que va en infravalorada simplemente porque hay varios puntos pesados, porque de Kirito no te esperas que aprenda muchas cosas, ya lo viste en esa faceta antes. Bueno, entre comillas, porque tampoco es que lo hiciera mucho, pero ya no se hace creíble.
Luego la parte 2, cuando es maestro, a mí me parece que tiene más valor, mucho más porque Kirito nunca llegó a transmitir ese conocimiento de líder que llegó a tener cuando estuvo atrapado en Minecraft, porque siempre era un solitario, era alguien, un cheater como él se inventó, y no permitía que nadie lo siguiera aparte de Asuna, y Asuna estaba como a su nivel. Fue al último recién que se unió a la cruzada para pasar los 100 niveles, y cuando lo hace ya prácticamente no le dio tiempo a esa faceta. Y aunque sí lo hace más o menos en Halo y en GGO, ya en ese momento no tienes prácticamente riesgo de nada, y es simplemente como alguien que sabe jugar más un videojuego que otras personas. Sin embargo, aquí llega a enseñarles cosas sobre la nobleza, sobre la esgrima, y es una buena faceta que lo vemos interactuar tanto con Tise como con Ronnie. Y hablando de Tise, me pareció muy bonito toda su relación con Yujo, me pareció mucho más orgánica incluso que la que tuvo con Alice después, porque tenemos muy poco contexto de cuando eran niños, y con la nueva Alice pues ya sabemos lo que pasó. Yo creo que es mejor que el primer volumen de esta parte de la historia, porque nos da una visión que no conocíamos y no es lenta. Termina con ese enorme episodio donde los llevan arrestados y dio toda esa mística de terror, tanto que cuando se estrenó en anime le pusieron hasta una advertencia, algo que nunca había pasado, así que yo la pongo en buena. Luego tenemos el arco de la catedral, al principio, cuando llegan hasta las dos lolis asesinas que son inmortales. En esa parte yo diría que entra en una especie de mejor estado Alicization, pero no llega a estar en su peak, en su mejor nivel. Yo creo que eso lo logra recién en la siguiente novela, y aquí hay cosas creativas. Yo creo que lo peorcito es el enfrentamiento con el Caballero de la Integridad del arco, porque no llega a ser del todo interesante. Le ganan relativamente fácil, pero en parte lo entiendes porque tiene todo el power of the Cardinal, aunque para mí esa fue una excusa barata para no mostrarnos más de lo que aprendieron en la academia, o para darles una arma para combatir con los Caballeros de la Integridad, a pesar de que, bueno, simplemente les desbloquearon los poderes que ellos tienen y no tienen toda la experiencia, sobre todo Yujo. Yo creo que tiene cosas interesantes, como dije, la historia de las lolis es bastante única, y la forma como las vencen también. Está también la Caballero de la Integridad número 2, la que tenía el poder de la luz. Ese fue un buen momento. Y también podemos agregar el primer acercamiento al Caballero de la Integridad, que era el aprendiz de Alice. Cuando muere se hace más emotivo ese capítulo, porque aquí lo vemos como que tenemos cierto contexto de quién es. Y luego también sabemos que estudió antes en la academia y que era antes un humano. Y bueno, a mi parecer es simplemente buena. Yo digo que no aburre tanto porque hay mucha más acción, y también se revela más del pasado del mundo en sí, porque a Kirito no le contaron todo antes de entrar a Underworld. Pero no llega hasta lo máximo. Lo máximo sucede al final del arco. ¡Qué increíble pick! No podemos dejar de estar prestando atención en cada momento. Está la batalla final contra Administrator, la reunión de los tres chicos, de los tres niños que aparecen al principio de la serie, cada uno siendo una persona muy diferente, con todo el cambio de Alice, con todo el cambio de Kirito, y que Yujo sigue siendo el único que es el mismo desde niño hasta la actualidad. También tenemos todo el problema que está pasando en Ocean Turtle. Todo termina con Kirito estando en coma, con la muerte de Yujo. Es tan buena esta parte que da un poco de pena ver que no se mantuvo esta calidad hasta el final. Pero para mí es no solo el peak, el punto máximo de todo Alicization, sino también el de todo SAO en general, y que se logró gracias a que el autor dejó de lado varias de sus costumbres negativas que tenía en otras historias, como las de Halo, pero que no pudo mantener tristemente. También tenemos la parte anterior, que es buena a su manera. Está el combate con Alice, está el combate con Percowly, está parte de la conversación de Kirito con Alice, aunque eso sí fue para mí no muy bueno, porque a Alice la convence prácticamente de ser su simp para toda la temporada siguiente, con 2 o 3 palabras en una noche, y que yo entiendo que le mostró la verdad y todo, pero para mí sí fue muy forzado y una baja. Aún así creo que va en buena por los combates buenos, y porque
llega a estar dentro de lo mejor, llega ya al punto del peak y esa conversación con Alice es lo único que la baja. Luego también tenemos el principio de Alicization y esta es la otra obra, el otro momento de SAO que voy a poner en Administrator porque fue mi regreso a SAO. Beginning, la primera novela, o bueno, el primer capítulo, que es básicamente casi toda la primera novela de Alicization. Yo ya lo conocí incluso antes de que saliese al aire, porque por allá del 2015-2016 me había enterado de que luego la historia que seguía a la segunda temporada era muy diferente. Era un contexto de un juego que no era un juego, de un lugar donde podías volver a morir en cierta manera, donde hay muchas cosas interesantes para resaltar. La relación ya consolidada de Asuna con Kirito, todo el tema del regreso de Ataud Risueño parcialmente, y demasiados puntos positivos que te daban a entender que esto era una historia de verdad, que lo que habías visto antes quedaría muy corto y que era lo que realmente el autor tenía planeado hacer en un inicio, aunque ya no pudo hacerlo. Y para mí van lo mejor de lo mejor. Luego tenemos en La Vi Poco el juego de Accel World contra SAO. Yo seguí los trailers el año en el que salió. Me dio bastante nostalgia recordar Accel World, donde Accel World no salía hace bastante tiempo en anime. Estaba por salir la película y tenía una buena química con SAO hasta cierto punto. Son series del mismo creador. Hay buenas cosas como las inclusiones de los personajes de Accel World en este juego son bastante buenas. Hay incluso cosas del juego, en el juego, que no salieron en el anime, que no salieron creo que en el manga tampoco, y que son de las novelas, como White Cosmos. Un buen complemento, pero como no lo jugué y solamente vi escenas y trailers, yo no puedo opinar bien de él. Luego también tenemos Mooncradle, que es una historia que jugué de manera especial, porque yo jugué la versión de celular, la que salía antes en el antiguo SAO Rising Steel, que tristemente comenté en Instagram que ya dejó de tener servidores activos. Y bueno, pero yo jugué el evento mientras estuve en vivo, y toda la historia de Tise y Ronnie peleando contra los señores feudales que no querían aceptar la nueva ley de los caballeros, la verdad es que fue ahí, digamos que algo baja, pero me parece que se defiende lo suficiente como para ser interesante. Hay algunos puntos, como la nueva presencia de Renly, algo se salva, y para mí por ese algo la pongo simplemente en infravalorado. Luego tenemos el juego de Alicization, pero para PlayStation 4. El juego de Alicization para PlayStation 4 yo lo vi en trailers también, y tiene una escena que me gustó mucho, que es el reencuentro de Alice con Selka. Pero la Alice nueva es una escena muy buena, que supera mucho incluso lo que se decidió hacer con Selka, en mi opinión, en las novelas. La alargaron demasiado y quedó inconcluso a la vez, pero no puedo opinar mucho, solamente vi esa escena y trailers y partes de la nueva personaje, así que hasta ahí en La Vi Poco. SAO Alternative, que es la spin-off donde sale esta Loli. Digamos que también vi el capítulo 1, pero no me llamó mucho la atención. No es lo mismo cambiar de protagonista. O sea, sí, Kirito es muy mejorable en muchas cosas, pero digamos que esta protagonista está tan fuera del mundo, y Yeyo no tiene la misma mística que antes, porque el punto de Yeyo que lo hizo buena en su momento fue, en cierto modo, el regreso del miedo a la muerte y una conexión con el pasado. Así que no me gustó tanto, pero la vi poco, no puedo juzgarla bien. Luego, el punto más controversial seguramente, Mother Rosario. Mother Rosario para mí es aburrida. Mother Rosario tiene un gran personaje como Yuki, muchísimo mejor que todos los personajes de SAO, excepto algunos de los que están más arriba. Incluso yo diría que es incluso el mejor personaje de SAO. Pero el problema es que lo meten en un contexto bien malo. El arco de Mother Rosario es bien recordado por Yuki, pero pocos se acuerdan de que en ese arco es básicamente hacer misiones de Halo. Y a pesar de los momentos emotivos que hacen que Yuki carree muchas de ese arco, no me parece que es lo suficiente como para infravalorada, porque las demás fueron mucho más entretenidas. La película de Ordinal Scale también fue bastante aburrida para mí. Es una realidad aumentada, un paso atrás de lo que habíamos visto en juegos. Tampoco ingresa muchas cosas. Los personajes originales
hasta ahí nomás, un poco de relación con Aincrad. No me parece que sea la gran cosa. Y luego, para colmo, eso de contraer de nuevo a la nostalgia con Aincrad y los pisos anteriores, luego volvería, pero bien hecha en Progressive, así que se quedan aburridos. Para mí no me emocionó esta película cuando empezó su tráiler. Cuando sacó su tráiler, no me emocionó cuando la fui a ver. No llegó a mi país tampoco, la tuve que ver ilegal. Así que hasta Z. E incluso los personajes que salen en esta película, que salen luego en Alicization, cero importancia. Gun Online, una muy buena temporada, una muy buen arco, tanto el primero como el segundo. Gun Online me parece que hace bien en mezclar este nuevo formato que trataba de hacer el autor, de traer nuevos juegos porque ya Aincrad había terminado, pero darle importancia, hacer que nos emocionemos porque regresaba uno de los antiguos villanos que conocíamos poco. No conocíamos a Pop propiamente, de hecho, en Ataúd Risueño el único que conocíamos bien era pues el tipo que intentó matar a Asuna. Pero a mí me parece que logró bien, al menos en anime, el ambiente. Porque Ataúd Risueño había sido un poquito más relevante, un poquito más conocido. Y incluso podemos tener escenas nuevas de Aincrad por este arco. Así que muy bien. Y además Sinon, un personajazo en esta temporada. Luego se arruinaría porque se volvería una simp de Kirito. Pero ya, bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego Progressive me parece que da en buena. No le llega a Administrator porque hay controversias. Está el volumen que adapta bien y mal. Porque hay cosas muy diferentes. Yo me he leído parte de la versión de manga y la película y puedo decir que sí es diferente. Yo creo que hay cosas muy buenas en Progressive. Tiene potencial para que cuando llegue a lo mejor se quede simplemente con el Tier Administrator en todo el arco. Bueno, en toda la obra. Pero por ahora me parece que va solo en buena, pero con un potencial enorme para mejorar. Ya veremos cuando salga la nueva película, al menos aquí en Latam, porque ya salió hace tiempo en Japón. Pero por ahora la dejaré en buena. Y bueno, para terminar vamos a hablar un poco de Lost Song. Lost Song, el videojuego de Halo que me parece mejor que su predecesora, que era de Aincrad. Yo no jugué precisamente este juego, he visto algunos gameplays en internet y un amigo sí se lo compró. De hecho fui a su casa un par de veces para probarlo. Y lo que más rescato es que parece que intenta ponerte más dentro del juego de Halo que del anime de Halo. Y es algo que yo, la verdad, aprecio bastante porque su anime y su arco en general tiene mucho, pero mucho para mejorar. Y también un poco de Unital Ring, del que recuerdo simplemente la polémica que hubo con Yujo, de que iba a revivir, de que no iba a revivir y que al final terminó siendo todo un bait. Y terminamos con lo interesante, lo último de Alicization. Yo creo que a partir de Invading, que es esta novela, lo primero del arco de War of Underworld en el anime, todo se va desmejorando. Primero porque el protagonismo de Alice se va mermando porque tiene un desarrollo bastante extraño. Empieza a ser muy obsesiva con Kirito como si fuese su todo, cuando apenas se conocieron apenas por dos días. Y apenas hablaron una noche. A mí me parecía increíble cómo podía llegar a ese nivel. También es muy cambiante en sus decisiones, entre querer retraerse de todo y no hacerlo. Y bueno, es un enfoque bastante desperdiciado en mi opinión de lo que podía hacer todos los caballeros de la integridad y no tan centrado en esta Alice. Pero la voy a poner simplemente porque tiene temas interesantes como el regreso del caballero que estaba a su cargo de Alice y el inicio de la guerra como algo simplemente infravalorado. Luego ya en Exploding, digamos que las cosas se tornan mal. Cuando empieza a llegar Asuna al mundo, hay bastantes problemas que yo le vi a la guerra. Está todo el desbalance en que se supone tendría que ser un ejército invencible, porque para eso era el ensayo que hicieron para crear a la IA perfecta, pero termina siendo un ejército terrenal, incluso que pierde muchas de esas veces. Y Asuna no termina de encajar realmente en el mundo, al menos no para mí. Así que me aburrió este arco sinceramente, pero lo aguanté hasta cierto punto, hasta que pasó lo del arco de Awakening. En la novela de Awakening, entonces tomó una de las peores decisiones, que fue traer a Alifa y a Sinon de regreso al anime. No aportaron mucho, se los sirvieron como para el fanservice. Ahí empezó todo el problema de irse muy al diablo con los poderes, con el general. Tantas cosas negativas que hubo en esa parte final.
Y bueno, es como, digamos, todo lo malo que se vería en el arco final, pero sin Kirito. Y yo por eso la pongo en aburrida. Y Lasting. Lasting fue una total lástima. Un desperdicio de personaje, un desperdicio de final para Alice, que terminó siendo otra chica más al harem de Kirito, en cuerpo de robot esta vez. Curioso que ni siquiera a Yui le consiguieron uno. Mandaron al diablo todo con el combate final. Era un duelo de guionazos. Todo fue muy predecible. Trajeron de regreso al espíritu de Yujo como en un simbolismo que no terminó para mí de convencerme. Y quizá lo único bueno es las espectaculares peleas. Pero la verdad no me parece un buen arco y que está al nivel de lo mal que se hizo todo el arco de Halo. Y bueno, eso ha sido todo. También me gustaría que ustedes opinen qué les parecen todos los arcos de SAO. Yo tengo esta tier, pero me gustaría conocer las suyas. Y nada, nos veremos hasta la próxima. JC on the track, boy.